conmutar penas para personas que hayan violado los derechos humanos, ¿estarían de acuerdo o no? La semana pasada, esta pregunta, o más bien la respuesta de José Carlos Mesa, diputado republicano a esta pregunta, desató una polémica. Quiero detenerme en lo que realmente dijo Mesa, porque, como ya es habitual, no es lo mismo que se le atribuye. Y para eso los invito a oír un extracto de su respuesta. Se está viendo un proyecto de ley que está avanzando en el Senado, en el que en cierto rango de edad hacia arriba, creo que en 70, 75, no sé en cuál es el rango, sí. Y cuando se trate de enfermedades terminales, que en el fondo la gente pueda morir en su hogar, morir en su casa con su familia. Eso no significa que tengamos que estemos haciendo como un perdonazo a los crímenes más horribles que se pueden haber cometido. La verdad es que el debate político resulta, al menos para mí, cada día más tedioso, precisamente por este tipo de conflictos, porque no provienen de la necesaria o legítima confrontación de ideas o de proyectos políticos, sino que resultan del ánimo de los candidatos y de sus respectivos comandos de concentrar todos los esfuerzos en buscar oportunidades para tergiversar de mala fe, lo que dicen sus adversarios. La mala fe, eso es lo que hemos visto a lo largo de la campaña y esta semana también en el debate de Anatel. O es bien intencionada la asociación que hace Jara, a raíz del recorte de 6.000 millones de dólares comprometidos por Kast, con la suspensión de beneficios sociales como la PGU. ¿Por qué razón un candidato presidencial o un presidente electo implementaría una política de ahorro fiscal restringiendo, en primer lugar, las transferencias directas del Estado a los ciudadanos? O sea, más allá de todos los cuestionamientos que uno puede hacer a la PGU, yo los tengo, es evidente que esa no es la plata peor gastada del Estado. Sin embargo, la asociación entre recortes y PGU es útil desde el punto de vista electoral. Exacerba el miedo, siembra desconfianza y en algunos casos, supongo, incide en la decisión de voto. De hecho, no solo Jara, también Boric y Matei utilizaron la misma argucia. No les importó que el candidato republicano hubiera descartado expresamente la suspensión de la PGU. Sembraron la duda. El presidente en cadena nacional, la candidata de Chile Vamos en un debate presidencial. Y el objetivo nunca fue discutir el recorte, sino amedrentar. La misma estrategia, exactamente la misma, se utilizó la semana pasada a propósito de las declaraciones del diputado republicano cuando se refirió al indulto de personas mayores de 70 años y con enfermedades terminales que estuvieran en la cárcel. Ya iremos a eso, pero como decíamos, estas prácticas están volviendo cansador el debate público. Porque así como a veces unos tergiversan frenética y maliciosamente lo que dice el otro, así también es que eluden cualquier tipo de discusión incómoda. Y la verdad a veces es incómoda, pero necesaria. El liderazgo político se ha degradado. Los candidatos no conducen la discusión, sino que se ajustan a lo que, suponen, el elector quiere oír. Y esto vale para los dos. Cuando Kast dice que ama la PGU, que no habrá retroceso en materia de derechos sociales, que las 40 horas no se tocan, que el llamado gobierno de emergencia no tiene contemplado impulsar cambios de índole cultural o valórico, ¿qué hace? Asumir la defensa de políticas públicas que son nefastas y que son de izquierda. No podría ganar de otra manera. Hay cosas que no se pueden revertir porque son demasiado populares, dicen algunos. La PGU, las 40 horas, por ejemplo. Y es posible. Pero también es cierto que ganar en estos términos es una forma de perder. Es un retroceso. Janet Jara también ha abdicado cuando anuncia que suspenderá su militancia en el PC, que el último proceso electoral en Venezuela fue un fraude y Maduro un dictador, que no está de acuerdo con las tomas, que no regularizará ilegales. Podemos celebrar que se vea obligada a rectificar posiciones, pero sin perder de vista que en el fondo no está diciendo lo que piensa. Y de eso estamos hablando, de la política como el arte del camuflaje, de la decadencia. La conducta de Kast, por su parte, tampoco ha sido ejemplar. Obviamente hay una distancia infinita entre él y la candidata comunista. Pero ¿acaso es bien intencionada la pretensión de imputarle a Jara la responsabilidad por el caso Monsalve?
Ella tiene que hacerse cargo de sus mentiras, de los 3 programas de gobierno que ha presentado durante la campaña, de sus 36 años de militancia en el Partido Comunista, de su gestión como ministra del Trabajo. Pero de Monsalve, yo creo que no, por impopular que sea decirlo. Porque no estamos acá para decir lo que la gente quiere oír. Estamos para contribuir a un debate serio, racional, para desafiar la mala costumbre de cambiar de posición conforme a nuestras afinidades políticas. Vamos al caso del diputado republicano. Cuando formula su opinión respecto de permitir que una persona mayor de 70 años y enfermo terminal cumpla la pena, el castigo, en su casa y no en la cárcel, Mónica Rincón le pregunta si esa medida sería aplicable o no, por ejemplo, a personas condenadas por abuso sexual o violación de niños. A lo que él responde afirmativamente. Escándalo. Una decisión moralmente inaceptable y un retroceso en materia de protección de víctimas, se dijo. Un bloque parlamentario oficialista envió denuncias formales a organismos nacionales o internacionales, incluyendo en oficio a la UNICEF, solicitando su pronunciamiento por los dichos de Mesa. Por supuesto, Janet Jara se sumó, como no, si eso le puede ser útil desde el punto de vista electoral. La misma señora que representó a supuestas víctimas de violaciones a los derechos humanos del 2019, que acusó a Sebastián Piñera de violar derechos humanos del 2019, que presentó una querella contra el general director de Carabineros de la época por crímenes de lesa humanidad. Esa señora intenta presentar la opinión de Mesa hoy como una relativización de la gravedad de los delitos sexuales contra menores. De hecho, en el debate de Anatel, acusó a Kast, oiga bien, de promover la conmutación de penas para violadores de niños y pedófilos. Y luego insistió preguntándole si vetaría o no la ley que conmuta penas para violadores de niños. ¿Es honesta Janet Jara cuando hace esta imputación? ¿Hay alguien que esté solicitando o promoviendo beneficios para pedófilos? El diputado Mesa no hizo eso. De hecho, fue explícito en aclarar que la propuesta de cambiar el castigo no pretendía ser un perdonazo a los crímenes más horribles que se pueden cometer. Textual. ¿De qué estaba hablando Mesa entonces? Del tipo de castigos que una sociedad reconoce como razonables y legítimos y los que no. Lo que estaba en juego, lo que se discutió era eso, no la gravedad o relativización, como decía, de un delito en particular. De hecho, habemos personas que estamos en contra de la pena de muerte, en contra de la tortura como método de castigo, incluso aunque ese fuera en contra de pedófilos, porque no relativicemos el delito de la pedofilia, sino simplemente porque hay atribuciones que no le reconocemos al Estado, punto. Porque hay castigos que nos parecen ilegítimos. Esa es la verdadera discusión. Y por supuesto, el principio que inspira el proyecto de ley a que se refería José Carlos Mesa. Habrá quienes no estén de acuerdo con el proyecto y por tanto se puede discutir. Pero atribuirle al diputado o a Kast la intención de validar moralmente la pedofilia o la violación de menores es de mala fe. Y eso fue exactamente lo que hizo Janet Jara. Estamos hablando de un proyecto de ley para personas de determinada edad y en fase terminal de una enfermedad. Y yo pregunto, ¿qué ventaja tiene tener a alguien preso en esas condiciones? ¿Acaso pasar los últimos meses de vida encerrado en la propia casa en vez de en una cárcel es un gran privilegio? ¿Una forma de impunidad? ¿Un incentivo para delinquir? ¿Un método para prevenir un grave peligro social? La respuesta a todas estas preguntas es, en mi opinión, no. No tiene sentido mantener en la cárcel a alguien que está próximo a morir. Involucra gastos innecesarios, entre otras cosas. Es gente que no representa un peligro para la sociedad, precisamente por el estado en que se encuentra. Tampoco se constituye en un incentivo para delinquir, como decíamos, o alguien considerará que podría verse tentado a pasar a llevar la ley solo porque podría ser liberado meses antes de morir. Es que es ridículo esto. Se trata además de una pena que sufre no solo el enfermo al final, también su familia. Y la familia es inocente. Es mucho más simple
sin embargo, y mucho más conveniente desde el punto de vista electoral, formular el problema en términos de buenos y malos, de los que están en contra o a favor de un depredador sexual. Más simple, pero deshonesto. Y de eso estamos hablando, de una falta de honestidad, que a estas alturas es un problema estructural y no de un candidato en particular, aunque obviamente hay que hacer distinciones porque las personas pueden optar por distintos proyectos políticos según las circunstancias, pero nadie elige libremente el comunismo, si entiende realmente lo que propone. Entonces, el comunismo miente por principio. Deshonesto fue también que nadie defendiera a Mesa, sobre todo frente a un gobierno que indultó, no por razones humanitarias, sino de afinidad política, relativizando, ahí sí que sí, conductas de antisociales, solo porque ya fueron útiles para que ellos llegaran al poder. En materia de mala fe, la performance de Jara en el último debate me pareció que encarnó lo que coloquialmente se llama tóxica. Interrumpió a Kast todas las veces que quiso. No cuando era oportuno hacerlo, sino como parte de una estrategia, permanentemente. No sé qué cantidad de veces intentó artificialmente dar a entender que Kast no estaba tranquilo. Ay, la tranquilidad no es lo de él. La gente te va a juzgar por eso, no es bueno eso. No ha dejado de interrumpir. Tranquilo, José Antonio, tranquilo. Yo no sé si funciona o no. Si a mí me molestó o incide en eso mi sesgo, no lo sé. Pero me pareció muy desagradable, impostada la actitud, odiosa la actitud. Una pelea propia de un conventillo, mucho más que de un debate presidencial. Janet Jara sigue siendo en el fondo una comunista. Lo deja de manifiesto cuando admite, en primer lugar, que en Venezuela hay una dictadura, por conveniencia electoral lo dice hoy, para contradecirse a los pocos minutos. Vean ustedes, vean lo que dice a continuación. Es evidente que Nicolás Maduro debe dejar el poder. ¿De qué manera? No me cabe ninguna duda que el último proceso electoral fue un fraude y que Venezuela se ha ido convirtiendo en un país que alberga una dictadura. Y antes de que se cumplieran 10 minutos, agrega esto otro respecto de María Corina Machado. Es evidente que hay opiniones distintas respecto de la señora Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que llega por la televisión y sé que ha tenido ciertos intentonas golpistas. Intentona golpista le llaman ellos a la disidencia política cuando la tienen. Cuando son ellos los que quieren derrocar a un gobierno democráticamente electo, en cambio, la intentona golpista real, no meramente semántica, se llama libre ejercicio de la democracia. La mentira y la contradicción permanente, arraigada como hábito y practicada como sistema. Eso es lo que hace el Partido Comunista. En este sentido, grotesca fue también la referencia de Jara a Sebastián Piñera como estadista. Vean ustedes lo que dijo cuando se le preguntó si, en caso de ganar, dejaría de militar en el PC. Chile debe estar por sobre los partidos políticos. Y en su caso, y me parece un buen gesto, además, como lo hicieron otros estadistas como Sebastián Piñera y Patricio Aylwin en su momento. Hace 6 años, solo 6 años, se refería al estadista Sebastián Piñera en términos bien distintos. Piñera ha sido el peor gobierno de la historia de Chile, sin lugar a dudas. Y claramente va a pasar a la historia como quiere pasar, pero no en los términos que él quiere pasar, sino que como un violador de derechos humanos y un inepto. Qué distinto el tono de Jara, la guerrillera, del que usa Jara, la candidata. Qué pocos años transcurren entre el momento en que acusa a Piñera de ser un criminal y el que lo reconoce como estadista. ¿Cambió ella realmente o cambiaron sus objetivos? A pocos días de una elección en la que parece todo vale, ¿tiene sentido esta discusión? ¿Vale la pena insistir en las mentiras de la candidata comunista o en la vaguedad con que acostumbra responder el candidato republicano? Sí, porque es en esta circunstancia cuando la honestidad se pone a prueba. Cuando cuesta, cuando decir la verdad entraña un riesgo y probablemente tiene un cierto costo electoral. Hablar sin decir nada, eludir la verdad difícil, esquivar la argumentación sólida, valerse del eufemismo, servirse de la falacia, contribuyen al declive de la política, del lenguaje y en último término del pensamiento. Y esto tiene un impacto concreto en la democracia y por tanto en las personas. Y esta campaña ha sido, en ese sentido, nociva. Debería haberse tomado como una oportunidad en términos de explicar qué cosas funcionan y qué cosas no. ¿Qué cambio de actitud se requiere por parte de los ciudadanos para recuperar nuestro país? ¿Qué expectativas reales pueden tener las personas en materia de cambio? No solo porque eso es lo honesto, también porque cuando no se pone el límite al asistencialismo, no hay vuelta atrás. De hecho,
¿Qué se puede esperar en adelante del Frente Amplio y Partido Comunista cuando sean, si es que Kast gana, que es lo más probable, oposición? Propuestas de aumento del sueldo mínimo, con todas las consecuencias que eso tiene, de la PGU, con todo lo que eso implica, de una reducción aún mayor de la jornada laboral, con un deterioro aún más profundo del mercado laboral. Entonces, lamentablemente, estamos a años luz de que la clase política diga lo que tiene que decir, de que haga lo que realmente hay que hacer para sacar a nuestro país adelante. Pues bien, esa es la función de FNM, operar como antídoto en el proceso de idiotización al que han sido sometidos los chilenos, por una clase política y una élite que permanentemente insulta su inteligencia. Porque de eso se trata finalmente, de que han renunciado los candidatos, la élite, a su función. Creen que ganar diciendo la verdad es imposible, porque el elector no sería capaz de tolerarla. Y por eso reducen las campañas al acto de repetir lo que es políticamente correcto. Y eso, precisamente, eso es lo que los pone en posición de gobernar, aunque no tengan la capacidad de conducción que se requiere para hacer cambios reales y, sobre todo, duraderos. En la línea de la deshonestidad, a secas o intelectual, está también la conducta de analistas y periodistas, que después de desacertar de manera grotesca en sus análisis y proyecciones, después de asignarle credibilidad a las encuestas sin ningún juicio crítico, después de todo eso, insisten en hablar, opinar y proyectar como si nada hubiera pasado. Y lo digo pensando especialmente en lo ocurrido con Parisi. La noche de la primera vuelta, Franco Parisi estaba enojado, estaba furioso en realidad. Furioso con los que pasaron a segunda vuelta. Ni el candidato Kast, ni la candidata Jara le van a solucionar el problema. No veo que tengan la decisión de ayudar a la gente. Furioso también con las encuestas. O sea, llamó canallas, terroristas, carajos a sus dueños. Mencionó en este contexto a Cadem, a Valdivieso, a Mayol. De hecho, pocos días después, una diputada suya propuso impulsar un proyecto de ley llamado Ley Mayol, en referencia a Alberto Mayol de la Cosa Nostra, para condenar la especulación. Parisi no estaba celebrando haber sido el candidato revelación, el fenómeno, la sorpresa entre comillas. Más bien lamentaba no haber sido él el que pasara segunda vuelta. Debimos haber pasado segunda vuelta, perdimos bastante con esto de que era voto perdido. Se entiende su molestia, porque estuvo contra lo que decían las encuestas y observaron los analistas contra las apuestas de los medios de comunicación también a solo 4 puntos de Kast. Sin embargo, la segunda vuelta es corta y estamos a pocos días de saber qué pasó realmente con su electorado. En qué medida se plegó al nulo o blanco y en qué proporción se repartieron entre Jara y Kast. Pero, y acá el tema de fondo, ¿a nadie le sorprende que hasta la fecha no haya autocrítica por parte de las encuestadoras? Es verdad que no todas se equivocaron en la misma magnitud. Alberto Mayol situó a Parisi 14 puntos más bajos de lo que realmente obtuvo. Activa a 3 y lo posicionó además como el tercer lugar. La verdad es que todas estuvieron muy lejos. Panel a 5,7 puntos de diferencia, Cadem a 6,7, Criteria a 8,7, Black and White a 10,7. Entonces, ¿qué pasa con las encuestadoras? Digo porque las encuestas inciden en la toma de decisión. Inciden en la toma de decisión de los medios de comunicación. Obviamente los candidatos que puntean tienen más cobertura. Inciden en los electores que muchas veces descartan al candidato de su preferencia por razones estratégicas. O sea, tal como decía Parisi, hay personas que no quieren perder el voto con un candidato que se percibe como inviable. Las encuestas inciden también en los analistas. Y no vi a las encuestadoras dando explicaciones, al contrario. Parece que en comparación con Mayol, todas hubieran estado cerca de los resultados y no es así. O sea, Panel, Cadem, Criteria, Black and White le daban a Parisi el 5º lugar. Los medios de comunicación, los analistas, con absoluto desparpajo interpretan hoy los resultados, proyectan sin hacer referencia alguna a su propia falta de perspectiva, y me incluyo. Y claro, las encuestas o las encuestadoras tienen la responsabilidad principal porque ofrecen, se supone, datos, evidencia, antecedentes objetivos. Pero la verdad es que no fueron solo las encuestas, fue también el sesgo de quienes las interpretan. Insisto, me incluyo. ¿Por qué no tomar en serio a Parisi?
En 2013, este análisis, claro, lo estamos haciendo a posteriori, pero más vale tarde que nunca. En 2013, Parisi obtuvo el 10% de los votos, en 2021 el 12,8%. Esta campaña del 12,8% en Estados Unidos. Entonces, ¿no es suficiente este antecedente como para poner más atención? ¿Por qué cuando discutimos la posición relativa de Evelyn Matthei o de Johannes Kaiser no entró en el análisis que Parisi fuera parte de esta disputa? Yo puedo responder en primera persona. A mí me interesó más el conflicto al interior de la derecha. Pero como para no revisar lo demás, eso se llama sesgo. Hasta ahora no recuerdo, no he oído, no he visto, no he leído ni una columna, ni un podcast que le diera relevancia al PDG o a Parisi antes de la primera vuelta. Piensen ustedes, solo con los datos que estaban disponibles, los de las propias encuestas, el traspaso de votos entre los candidatos de derecha era algo que hasta el día de hoy se consideraba probable. Pero si Parisi tenía, por ejemplo, un 14, un 13, un 11, 9 puntos, ¿no era eso un bolsón de votos, como se dice hoy, suficientemente relevante como para ponerle atención? Según algunos estudios, los votos de Parisi favorecieron a Boric en un 60% en la elección anterior. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no es verdad que la responsabilidad recaiga en un 100% en las encuestadoras y que la revisión de los criterios con que se tomaron decisiones debería ser transversal. Y no lo veo. Al contrario, los mismos que se equivocaron escriben, comentan, dan entrevistas, describiendo al votante de Parisi, especulando sobre la dirección que tomará esa fuerza. Entonces, yo creo que llegó el momento de revisar y detectar errores para no reincidir en esos errores. Es un ejercicio de seriedad profesional y de honestidad intelectual. Y de eso hemos estado hablando todo este rato. Ahora, también es cierto que a Parisi le cabe responsabilidad en todo esto. La disolución de la bancada de 2021 del PG es una de ellas. Perdieron relevancia en la institucionalidad y quedaron relegados en el imaginario nacional a la categoría de marginales. Las formas de Parisi también incidieron. Su lenguaje, su performance, no era la de un candidato presidencial, sino, como decía un amigo por ahí, la de un tiktokero. Entonces, puede que esta sea una ventaja en ciertos contextos, puede que incluso explique sus buenos resultados, yo no sé, pero también afecta la forma en que es percibido por la élite. Y lo quiera o no, le guste o no, esa élite tiene poder. Entonces, el ni facho ni comunacho, en el contexto de un debate, había algo en él que parecía fuera de lugar, impertinente. Y la pregunta que me hago es si no debió diversificar su estilo o dimensionar el contexto. Pues era una pregunta pertinente para la que no tengo, como es obvio, una respuesta definitiva. 5 de cada 10 chilenos votaron por Franco Parisi conforme a su estrategia. Así que puede ser que me equivoque, pero en principio me parece que debe hoy dar señales al mercado, porque en ese mercado en que los electores son el cliente principal, hay otros actores que pueden perjudicar sus opciones, como creo que ocurrió, de hecho, en este caso. Según dice el propio Parisi, sus seguidores en redes sociales se duplicaron después de los debates. Si esto es cierto, yo no me consta, no lo revisé. ¿Por qué no lo revisamos? Volvamos, sin embargo, a lo esencial. ¿Cómo es este elector de Parisi y por qué candidato decantará? Vamos a saberlo en 3 días más, 2 días más. La verdad es que su jefe de campaña, Giancarlo Barballelata, dijo algo de sentido común. Con 2,5 millones de votos ya no estás hablando de un nicho, de un grupo que fácilmente se puede perfilar. Obviamente los hay de distintas edades, sexos, clases sociales. El norte, esto se repite en la elección anterior, primera mayoría en Arica y Parinacota y en Tarapacá, Antofagasta, en Atacama. Segunda mayoría en Coquimbo, también en el Maule, en Ñuble, en Biobío, en la Araucanía. Entonces ya no es solo el norte de Chile, ya no son solo los mineros, para simplificar. Como decía Francisco Cancino en una columna anterior, abro comillas, ganó en 4 de 5 regiones del norte, estuvo a menos de un punto de quedarse con la quinta, Coquimbo. Entre esas 5 regiones, Parisi obtuvo 415.730 votos. Esos 415.000 votos son solo el 16% de sus votos a nivel nacional. Entonces Parisi es el rey del norte, sí, pero hay un 84% de los votos de Franco Parisi que no están en esas 5 regiones del norte, sino desperdigados por el centro y sur de Chile. En la metropolitana, solo en la metropolitana, 711.000 votos de Parisi. En la metropolitana y Valparaíso hay casi 1 millón de votos. En Biobío y en la Araucanía, 449.000 votos, cierro comillas. Entonces,
Tampoco parece tan claro esto de la clase media emergente, 2,5 millones y medio de personas, quizá no lo sé, pero no creo prudente aventurar tanta hipótesis sin evidencia suficiente, por más que el candidato hable en esos términos, porque la referencia a la clase media emergente puede tener incidencia en el voto, no en la clase media emergente necesariamente, sino en los que aspiran a ser parte de ese grupo. Pero vamos al votante de Parisi. La encuesta activa, que acertó los resultados, ha ofrecido antecedentes interesantes. Más hombres que mujeres votan por Franco Parisi. Pero atención, un 4% más. O sea, lógica feminista descartada en principio. Edad. 60% de sus electores son personas que tienen entre 18 y 40 años. Pero un 20% en cada uno de los tramos que sí. O sea, más fuerte entre gente joven, pero votación no despreciable en la que no lo es. Kaiser tiene ventaja inversa acá, muy, muy fuerte entre los votantes mayores de 50. Estrato social del votante Parisi, esto sí que es relevante, la mayoría de ellos. Kaiser muy fuerte ahí también. Lo que viene es relevante, 73% de sus votos proviene de personas que manifestaron rechazo a Gabriel Boric, y eso lo tiene en común tanto Matei con Kaiser, obviamente con Kast. Se trata, en todo caso, de un aspecto que puede ser meramente circunstancial, porque el 69,5% de los votantes de Parisi no se identifican con una posición política, que es el votante que define elecciones en general. O sea, lo que es claro es que entre quienes lo eligieron hay una tasa altísima de votos anti-Boric, y eso es muy relevante para suponer cómo se decantarán en segunda vuelta. Veamos, Parisi es fuerte en redes sociales. ¿Qué cosas se repiten en su discurso? Obviamente no hice una revisión exhaustiva, pero revisé su Instagram hacia atrás y vi muchas de sus publicaciones. Una crítica transversal a la clase política con énfasis claro en la izquierda y el gobierno. Ni facho ni comunacho es un eslogan, pero el número de clips en que critica a Boric es muy superior a esos en que habla de la derecha. La derecha no está en el gobierno, de modo que si bien este antecedente es relevante para la segunda vuelta, puede no serlo en el futuro. Esa crítica se materializa sobre todo en la promesa de rebajar sueldos de funcionarios públicos por la vía del recorte de asignaciones y de rebajar el suyo si llega a gobernar, o sea, de la dieta presidencial. Pero esto no lo dice solo en términos generales. Por ejemplo, siempre ejemplificando con casos concretos, se refiere a la hermana de Monsalva, que como enfermera tenía un sueldo como funcionaria pública de 11 millones de pesos. La pensión vitalicia de Boric, lo mismo, que trabaje, que termine su carrera, que se titule, dicen varios reels. Hay también una promesa de mano dura que se expresa en imágenes durísimas. O sea, que los reos lo pasen mal, dice. Le preguntan por derechos humanos de inmigrantes o presos. Dicen, no me interesa. No habla de la utilización de este tema por parte de la izquierda. No va a lo ideológico, como suelen hacerlo los candidatos de derecha. Se limita a interpretar, representar un sentir. Inmigración, los ilegales, que se vuelvan caminando. De nuevo, no entra a la explicación técnica, que los aviones, que el campamento, nada. No está explicando cómo se haría eso, está más bien representando, insisto, la rabia, el malestar, está expresando un sentimiento, seguramente compartido por muchas personas. Si irían de Bolivia, le dice un periodista, y si Bolivia le dice que no, Bolivia me va a decir que no con ese ejército, dice. O sea, es un discurso mucho más duro que el de la derecha, más audaz. No digo que esté bien, ni que yo lo comparta, estoy simplemente describiendo. Habla Parisi, y varias veces, de bajar impuestos, pero siempre asociado a impuestos que paga la mayoría. Rebajar el IVA de los medicamentos de un 19 a un 1%. Rebajar el IVA o eliminarlo de productos de la canasta básica. Leche, pan, carne. Son los ejemplos que usa habitualmente. De devolver el IVA de las viviendas, del impuesto al combustible. Pero de nuevo apunta al ciudadano común y corriente expresado en grupos concretos. Muchos tienen el auto, dice, como instrumento de trabajo. Y menciona a la enfermera que tiene que ir a ver enfermo, al quiropráctico, a la profesora, al taxista. O sea, nada de consideraciones macroeconómicas o técnicas. Es como si nunca perdiera de vista que le está hablando de algo concreto a alguien en particular. ¿Qué sentido tiene decir esto hoy? La primera vuelta ya pasó, estamos a unos días de saber quién será el próximo presidente de Chile, pero ¿se puede entender la realidad si no se observa en detalle? ¿Se puede modificar? Yo creo que no, y sobre todo no de manera consistente en el tiempo.